Descansas, pero sigues cansado. No es el tipo de cansancio que se arregla durmiendo más horas o desconectando un fin de semana. Es algo más profundo, más silencioso, algo que no sabes explicar, pero que se queda contigo incluso cuando todo está en calma. Tiene sentido que te sientas así. Después de todo lo que has vivido, después de todo lo que has sostenido sin decir nada, hay partes de ti que no han tenido descanso real. No estás solo en eso. Te acuestas temprano. Intentas hacer las cosas bien. Tal vez incluso reduces el ruido, dejas el teléfono, cierras los ojos con la intención sincera de recuperarte. Pero al día siguiente despiertas. Y es lo mismo. No es agotamiento físico, es otra cosa. Lo sabes. Porque hay momentos en los que tu cuerpo está quieto, pero tu mente sigue corriendo, repitiendo conversaciones, imaginando escenarios, cargando decisiones que aún no tomas. Como si dentro de ti nunca hubiera un verdadero silencio. No estás roto, estás saturado. Y eso cambia todo. Tiene sentido que tu energía no vuelva como antes, porque no se trata de cuánto descansas, sino de cuánto llevas acumulado. Hay cosas que no se ven, pero pesan. Pensamientos no expresados. Emociones que nunca salieron. Versiones de ti que tuviste que dejar atrás sin entender del todo por qué. Y todo eso se queda. Tal vez te ha pasado. Estás con alguien, conversando, incluso riendo, y de repente sientes esa desconexión extraña, como si una parte de ti no estuviera realmente ahí, como si estuvieras funcionando, pero no sintiendo. No en el fondo, no estás solo en eso. Eso también te pasa a ti. Hay días en los que haces todo lo que se supone que debes hacer, cumples. Respondes, sigues adelante. Pero al final del día, cuando todo se detiene, aparece esa sensación difícil de nombrar. No es tristeza clara, no es ansiedad evidente, es una especie de vacío cansado. Y pesa. No es que no quieras seguir, es que no sabes cómo recuperar lo que perdiste en el camino. Porque en algún punto dejaste de descansar de verdad, no físicamente, internamente. Tiene sentido, porque descansar de verdad no es solo cerrar los ojos, es poder soltar, es dejar de sostener, es permitirte no estar en control por un momento. No siempre sabes cómo hacerlo, porque te acostumbraste a seguir, a resistir, a no parar. Tal vez fuiste esa persona que siempre estaba ahí, el que resolvía, el que no se permitía caer porque había demasiado en juego. Con el tiempo, eso se volvió automático. Seguir incluso cuando ya no podías más. Y ahora el cuerpo descansa, pero tu número no completamente. No de verdad, no es debilidad, es acumulación. Tiene sentido que te cueste relajarte incluso cuando tienes la oportunidad, porque una parte de ti aprendió que bajar la guardia no era seguro. Pues siempre había algo más que atender, algo más que sostener, algo más que no podía esperar. Eso deja marca, no visible, pero constante. A veces lo notas en pequeños detalles. Te cuesta concentrarte, te irritas sin razón clara, pierdes interés en cosas que antes te importaban. No entiendes por qué, porque en teoría todo está bien, pero tú no te sientes así, no del todo. No estás solo en eso, no ahora. No es que algo esté mal contigo, es que llevas demasiado tiempo funcionando sin procesar lo que te pasa. Demasiado tiempo adaptándote, ajustándote, empujando hacia adelante sin detenerte a mirar qué quedó atrás. Y eso también cansa, más de lo que dices, porque no hay pausa para eso. No hay espacio claro donde puedas simplemente ser, sin tener que responder, sin tener que cumplir, sin tener que sostener una versión de ti que ya no sabes si sigue siendo tuya. Y ahí es donde empieza ese cansancio diferente, el que no se duerme, el que no se explica, el que se queda. Tal vez incluso has pensado que eres tú el problema, que te falta disciplina, que necesitas motivarte más, que deberías estar agradecido, aprovechar lo que tienes, dejar de sentirte así. Pero no funciona porque no es falta de esfuerzo, es exceso de carga. No estás fallando, estás sobrepasado, aunque nadie lo vea. Y eso también te pasa a ti. Hay algo en ti que ha estado resistiendo durante mucho tiempo, algo que no se permitió parar porque no había espacio para hacerlo. Y ahora, incluso cuando el entorno cambia, esa parte sigue activa, sigue alerta, sigue cansada, como si no supiera cómo salir de ese estado. Y no es inmediato,
no se apaga solo porque decides descansar, no responde a soluciones simples, porque no empezó con algo simple, empezó poco a poco, en silencios, indecisiones pequeñas, en momentos donde elegiste seguir, aunque ya estabas agotado, y eso se acumuló. No es tu culpa sentirte así, pero sí es tu responsabilidad empezar a verlo, no para juzgarte, no para exigirte más, sino para entender que ese cansancio tiene sentido, que viene de algún lugar, que no apareció de la nada, y que tampoco se va a ir ignorándolo. No estás solo en esto, nunca lo estuviste. Hay algo contigo, algo que ha estado sosteniéndote incluso cuando no eras consciente, algo que no te soltó cuando todo se volvió pesado. Y eso importa más de lo que crees, porque aunque no lo veas todavía, algo en ti sigue ahí. Ya empezó. Sigues descansando, pero no logras sentir descanso. Y en algún punto, eso empieza a confundirte más de lo que admites. Porque haces lo correcto, intentas cuidarte, incluso buscas momentos de calma, pero algo dentro de ti no responde igual. Tiene sentido que empieces a cuestionarte. Después de todo, cuando el cuerpo no sigue la lógica que conocías, lo primero que dudas es de ti. No estás solo en eso. Te preguntas si es falta de disciplina, si tal vez te volviste más débil, si perdiste algo que antes te sostenía. Pero en el fondo sabes que no es tan simple, porque esto no empezó de un día para otro. Fue gradual, casi imperceptible, como cuando dejas de sentir entusiasmo por cosas pequeñas, como cuando una conversación ya no te despierta lo mismo, como cuando haces planes, pero en realidad no tienes ganas de estar ahí. No lo dices, porque no sabes explicarlo sin que suene exagerado, o sin que alguien te diga que solo necesitas descansar más. Pero tú ya sabes que no es eso, no completamente. Tiene sentido que te sientas así, porque cuando el cansancio es interno, nadie más lo ve, y en lo invisible, siempre es más difícil de validar. No estás solo en eso, no ahora. Tal vez te ha pasado que intentas desconectar, pero tu mente sigue buscando algo, como si hubiera una tensión constante, una especie de alerta suave que nunca desaparece. No es ansiedad intensa, es más sutil, más constante, más desgastante. Lo aceptas, porque no sabes qué más hacer. Sigues adelante, cumples, te adaptas, respondes como siempre, pero dentro de ti hay una pregunta que aparece cada vez más seguido, aunque no la digas en voz alta. ¿Por qué sigo así? Si ya debería estar bien. Esa pregunta pesa, porque no tiene una respuesta clara, porque nadie te enseñó a leer ese tipo de cansancio, porque no encaja en lo que otros entienden como estar mal. No estás deprimido, pero tampoco estás bien. Y ese punto intermedio es el más solitario. Tiene sentido que te confundas, porque no hay una etiqueta simple para lo que sientes. No es una crisis evidente, es una erosión lenta, una pérdida gradual de conexión contigo mismo, sin ruido, sin drama, pero real. Empiezas a notar que reaccionas diferente, que toleras menos, que te cuesta más empezar cosas nuevas. No porque no quieras, sino porque dentro de ti no hay la misma energía de antes. Y eso te asusta un poco, aunque no lo admitas, porque una parte te recuerda cómo eras, cómo sentías, cómo te movías sin cuestionarte tanto, y ahora todo parece más pesado, más lento, más distante. No estás solo en eso, eso también te pasa a ti. Hay momentos en los que incluso te aíslas sin darte cuenta, no porque rechaces a los demás, sino porque no tienes energía para sostener conversaciones profundas, ni siquiera superficiales. Todo requiere más de lo que tienes disponible, y entonces eliges el silencio, no porque sea lo que quieres, sino porque es lo único que puedes sostener. Y ahí es donde empieza a cambiar algo importante, porque no es solo cansancio, es desconexión. No estás perdiendo fuerza, y estás perdiendo vínculo contigo. Eso duele distinto, no de golpe, sino poco a poco. Tiene sentido que no lo hayas visto antes, porque estabas ocupado sobreviviendo, resolviendo, manteniendo todo en orden. No había espacio para detenerte y preguntarte cómo estabas realmente. Y ahora que hay un poco más de silencio, aparece todo, no como una explosión, sino como una niebla, difusa, persistente, difícil de atravesar. Intentas motivarte. Te dices que necesitas cambiar, hacer algo diferente, salir de ese estado,
pero no es suficiente, porque no es un problema de acción, es un problema de conexión. No necesitas hacer más, necesitas entender qué se rompió, o mejor dicho, qué dejaste de escuchar, porque hay algo en ti que empezó a apagarse mucho antes de que lo notaras. Algo que se fue adaptando tanto a lo que necesitabas ser, que dejó de expresarse como realmente era. Y ahora, no sabes cómo volver. Tiene sentido. No es un camino que te enseñaron. No hay instrucciones claras. No hay respuestas rápidas. Pero hay señales, pequeñas, constantes. Esa incomodidad que no se va. Ese cansancio que no se duerme. Esa sensación de estar, pero no del todo. Eso no es aleatorio. Eso es información. No estás roto, estás desalineado. Y eso también se puede entender, no ahora completamente, pero empieza, porque el simple hecho de notarlo ya cambia algo, ya rompe el automático, ya abre un espacio que antes no existía. Yo en ese espacio. Algo se mueve, todavía no es claridad, pero tampoco es lo mismo. No estás solo en esto, nunca lo estuviste. Hay algo contigo, incluso ahora. Incluso en medio de esa niebla interna que no sabes nombrar, algo que no se desconectó completamente, aunque lo demás sí haya cambiado. Y eso importa, porque significa que no todo se perdió. Significa que todavía hay algo a lo que puedes volver, aunque aún no sepas cómo, aunque aún no lo veas claro. Algo en ti sigue ahí, esperando, no haciendo ruido, pero presente. Y eso ya está pasando. Y llegas a un punto en el que ya no puedes ignorarlo. No porque haya una crisis evidente, sino porque esa sensación constante empezó a ocupar demasiado espacio dentro de ti. Ya no es algo ocasional, es parte de cómo te sientes casi todo el tiempo. Tiene sentido que eso te incomode, porque aunque sigas funcionando, aunque sigas cumpliendo con todo, hay una parte de ti que sabe que algo no encaja. No estás solo en eso. Empiezas a darte cuenta de pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que evitas ciertas conversaciones, la manera en que postergas decisiones que sabes que importan, el silencio que eliges cuando en realidad quisieras decir algo. No es casualidad, es acumulación. Durante mucho tiempo aprendiste a adaptarte, a hacer lo que se necesitaba en cada momento, a responder más desde la responsabilidad que desde lo que sentías. Y eso te sostuvo, pero también te alejó, poco a poco, sin darte cuenta. No estás roto, te alejaste de ti, y eso cambia todo. Tiene sentido que ahora no sepas exactamente qué necesitas, porque cuando pasas demasiado tiempo desconectado de lo que sientes, pierdes la referencia. Ya no sabes si lo que haces es por elección o por costumbre, y esa duda pesa, más de lo que dices, porque no hay una respuesta clara que te diga esto es lo correcto. Solo hay una sensación interna que insiste, aunque sea baja, aunque sea confusa. Algo que te incomoda lo suficiente como para no poder ignorarlo del todo. No estás solo en eso. Eso también te pasa a ti. Tal vez incluso has intentado volver a lo que eras antes. Recuperar hábitos, rutinas, formas de pensar que en otro momento funcionaban, pero ahora no encajan igual. No porque estén mal, sino que tú ya no eres exactamente el mismo. Y eso asusta, porque implica aceptar que algo cambió, y no sabes si ese cambio es pérdida o inicio. Durante mucho tiempo creíste que descansar era detenerte, que bastaba con parar el cuerpo para recuperar energía, pero ahora empiezas a ver que no es tan simple, que hay partes de ti que siguen cargando incluso en silencio, que siguen sosteniendo, que no saben cómo soltar, y ahí es donde empieza a abrirse otra posibilidad, no inmediata, no cómoda, pero real. Tal vez no se trata de volver a como eras antes, tal vez no se trata de recuperar energía como si fuera algo que perdiste por completo, tal vez se trata de entender en qué te convertiste, sin darte permiso de verlo, porque algo en ti que evolucionó, aunque no lo hayas notado, algo que ya no encaja en la versión anterior de tu vida, algo que empezó a cuestionar, a incomodarse, a buscar algo más profundo que simplemente funcionar. Eso también cansa, porque crecer sin entenderlo se siente como perderte, pero no es lo mismo. No estás perdido, estás cambiando, aunque no sepas hacia dónde. Tiene sentido que eso genere incertidumbre, porque no tienes garantías. No tienes un mapa claro,
Solo tienes esa sensación persistente de que algo ya no puede seguir igual. Eso es suficiente para empezar. No para resolver todo, pero sí para dejar de ignorarlo. No necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas arreglarlo todo de inmediato, porque esto no es un problema que se soluciona rápido. Es un proceso, silencioso, gradual, pero real. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Hay algo contigo, algo que no se apagó del todo, aunque hayas sentido lo contrario. Algo que sigue presente incluso cuando tú mismo dudas. Algo que te sostuvo hasta aquí, incluso cuando no sabías cómo seguir. Y eso importa más de lo que crees, porque significa que no todo depende de que tengas claridad. No todo depende de que lo entiendas perfectamente. Hay una parte de este proceso que ya está ocurriendo, incluso sin tu control, y eso cambia la forma en que puedes mirarlo. Tal vez no es que te falte energía, tal vez no es que estés fallando, tal vez es que hay algo en ti que ya no acepta seguir viviendo de la misma manera. Eso, aunque incomode, también es una señal, no de ruptura, sino de transición. No tienes que tenerlo resuelto, no ahora, no completamente. Tiene sentido que aún haya confusión, que aún haya cansancio, que aún haya partes de ti que no entiendes. Eso también te pasa a ti, pero no estás vacío, no estás solo, no estás llegando tarde. Algo contigo, todavía, y tal vez no es que te falte algo, tal vez es que aún no has visto lo que ya estaba.